Tú no fuiste ni serás invitada a mi boda, porque no estás al nivel de la fiesta. Dijo mi hermana, sin imaginar que, pocos meses después, estaría en la puerta de mi casa, suplicando ayuda, arrepentida. Desde pequeñas, Nuria y yo éramos como dos orillas de un río, cercanas, pero siempre corriendo en direcciones opuestas. Ella nació para ser vista. Yo, para observar. Mientras yo me ocupaba con mis libros y mis silencios, Nuria aprendía a vestirse para ser notada, a reír más fuerte que los demás, a convertir cada elogio en un trofeo. La verdad es que a mi hermana no le bastaba con ganar, necesitaba que los otros supieran que habían perdido contra ella. Yo seguí un camino más discreto. Trabajar con asistencia social en León me enseñó a valorar lo que no brilla. A escuchar lo que no se dice. Nunca necesité lujo para sentirme bien. Lo que hacía por aquellas familias me llenaba más que cualquier regalo caro podría hacerlo jamás. Y, aún así, cada vez que volvía a casa de nuestros padres, me sentía fuera de lugar. Como si mi valor siempre estuviera en falta, mientras Nuria fuera la inversión más rentable de la familia. Ella se esmeraba en presumir, y con talento. En aquel almuerzo de domingo, todos los cubiertos parecían haber sido colocados en su lugar solo para que ella hiciera su gran anuncio. Llegó con una bolsa que costaba más que mi salario entero, gafas oscuras dentro de casa y esa sonrisa de quien ya sabe que dominará la conversación. Estoy saliendo con Tomás, dijo, como quien presenta un trofeo nuevo en la estantería. Mis padres se miraron, curiosos. El hijo de Emilio Vázquez, completó, esperando la reacción. Y claro, llegó, mi madre soltó un suspiro sorprendido, mi padre elogió la buena elección. Nuria, siempre calculadora, dejó para el final la verdadera cereza del pastel. Se quitó del dedo un anillo con una piedra que casi reflejaba la luz del techo y empezó a mostrar fotos de viajes en resorts que parecían sacados de un catálogo. Cenas en marinas, regalos firmados por marcas que apenas sabía pronunciar. Todo eso con ese aire de sutil superioridad, como si el mundo finalmente reconociera cuanto ella merecía. Y, de alguna forma, todo aquel espectáculo parecía hecho solo para mí. Ella esperaba algo. Una reacción. Unos celos mal disimulados. No se los di. Mantuve el rostro impasible. Porque eso era lo que hacía. Tragaba la provocación, disimulaba la incomodidad. Creía que con el tiempo ella iba a madurar. Que algún día entendería que el respeto vale más que la admiración. Pero fue cuando se giró hacia mí, con esa sonrisa esculpida en desprecio, que vino la estocada, jamás vas a encontrar uno como él, hermana. No hubo risa. Solo silencio. La mesa se puso tensa por un segundo, pero nadie dijo nada. Ni mis padres. Estaban demasiado ocupados admirando el brillo de Nuria como para notar las pullas que lanzaba. Ella siempre supo jugar. Sabía exactamente dónde golpear, ¿y yo? Yo estaba tan acostumbrada a ser invisible que ni siquiera pude protestar. Simplemente seguí cortando mi comida, como si no se hubiera dicho nada. Pero por dentro, lo sabía. Ella quería que doliera. Y lo logró. Cuando nos reunimos de nuevo, era como si todos estuviéramos en una obra mal ensayada, menos ella, que llegó puntual, sonriente, con un vestido que decía más que cualquier palabra. Fue la primera en hablar, claro. Estábamos en el jardín de casa de nuestros padres, bajo una pérgola decorada con bugambilias que Nuria elogió en tono distraído, como si estuviera en una editorial de revista. Me voy a casar, anunció. La frase cayó en el aire como si hubiera sido escrita en oro. Tomás, claro. Nadie se sorprendió. Nuria no salía por diversión. Ella coleccionaba victorias. Los detalles vinieron como avalancha: Málaga, hotel 5 estrellas, buffet internacional, decoración firmada. Hasta el vestido, según ella, había sido diseñado exclusivamente por una estilista italiana cuyo nombre jamás había oído, pero que mi tía fingió conocer. Fue entonces cuando sacó de su bolso una pila de invitaciones. Una por una, las fue entregando personalmente. Cada gesto parecía ensayado, como si estuviera haciendo una reverencia. El papel de la invitación era grueso, con bordes dorados, letras en relieve. Todo combinaba con ella, ostentación con barniz de elegancia. Y yo ahí, entre un tío y una prima, observando. Esperando. Todos recibieron invitación. Todos menos yo. Lo disimulé como pude.
Sonreí cuando me miraron, cambié de tema, fingí un sorbo en una copa que ya estaba vacía. Nuria lo notó. Claro que lo notó. Se giró hacia mí con una mirada leve, casi maternal, y dijo, olvidé la tuya en casa. Luego te la doy, ¿vale? Asentí con la cabeza. Porque si decía cualquier cosa más, mi voz temblaría. Por dentro, eso ya se había vuelto una cicatriz. Pero aún así, le creí. Le creí porque quería creer. Porque, incluso después de todo, me negaba a aceptar que mi hermana me excluyera así. Le di el beneficio de la duda. Tal vez solo estaba distraída. Tal vez la invitación realmente estaba en otro lugar. Pero los días pasaron. Luego semanas. Y la invitación no llegó. Evité hacer drama. No lo comenté con nuestros padres. Continué con mi rutina. Hasta que, una tarde cualquiera, encontré a Nuria en el supermercado. Estaba con tacones, como siempre, incluso empujando el carrito entre los estantes de productos enlatados. Maquillada, arreglada, un cuadro. Me vio y asintió con la cabeza, como si nuestra última conversación hubiera sido ayer. Aproveché el momento. Me acerqué despacio, con el cuidado de quien pisa un campo minado. Nuria, ¿todavía tienes la invitación? La de la boda. Ella se giró hacia mí con una sonrisa corta, casi condescendiente. Y lo dijo. Con todas las letras. Con toda la intención, no te invité, Carla. No encajas con el estilo de la fiesta. Solo fingí que lo había olvidado para no humillarte delante de nuestros padres. Me quedé quieta. Sin saber si eso era una bofetada o un mensaje. Ella se giró hacia el estante, cogió un paquete de pasta importada y siguió como si nada hubiera pasado, ¿y yo? Yo solo deseé lo mejor. Sí. Eso fue lo que dije. Te deseo que seas feliz, Nuria. Y me fui. Sin rabia, sin gritar. Pero cargando un dolor que ella nunca entendería. Porque hay cosas que no se dicen entre hermanas. Pero ella lo dijo igual. No recibí invitación, pero la boda ocurrió de todos modos. Lo vi todo por las pantallas, como todo el mundo. O casi todo el mundo. Las fotos inundaron los grupos de la familia, las redes sociales de Nuria se convirtieron en un catálogo de lujo, el altar al aire libre con vista al Mediterráneo, las flores raras colgando de arcos dorados, los músicos vestidos de blanco, la pasarela de espejos reflejando el cielo de Málaga. Todo tan calculado que parecía un comercial. Ella estaba deslumbrante. Es imposible negarlo. El vestido parecía moldeado a su cuerpo, la sonrisa entrenada para el flash. Tomás al lado, impecable, posando como el marido perfecto. Y los invitados, bueno, todos los que encajaban con el estilo de la fiesta estaban ahí. Amigos influyentes, empresarios, gente de la alta sociedad. Toda la familia estaba presente. Menos yo. No lloré en ese momento. Solo cerré la aplicación y seguí doblando la ropa sobre la cama, como si nada me hubiera afectado. Pero cada clic compartido era un recordatorio de que yo era el error de composición en ese retrato de perfección. Y aún así, no sentía envidia. Lo que realmente dolía era el desprecio, la facilidad con la que ella me borraba de su propia historia. Pero lo que nadie veía, lo que nadie siquiera imaginaba, era lo que pasaba cuando se cerraban las cortinas. Después de la luna de miel en Santorini, después de los brindis, después de devolver el vestido a la diseñadora italiana, vino lo que no salía en las fotos. Tomás empezó a mostrar su verdadero rostro. Al principio, parecía cuidado, necesitas descansar, no hace falta que vuelvas a trabajar tan pronto. Pero pronto el tono cambió. Cerraba con llave las puertas cuando salía. Canceló su inscripción al gimnasio. Cortó el contacto con sus antiguas amigas. Le quitaba el celular de las manos con la excusa de que solo quería asegurarse de que no estuviera hablando con gente superficial. Y Nuria, que siempre había sido el centro del escenario, comenzó a desaparecer de su propia vida. El brillo que la volvía insoportable a veces, desapareció. Dejó de publicar. Dejó de aparecer. Incluso nuestros padres comentaron, qué raro, Nuria no ha mandado fotos nuevas de la casa. Pero nadie fue más allá. Porque la gente prefiere creer en lo que es bonito de ver. Y su boda era eso, bonita de ver.
Incluso a la distancia, yo siempre supe leer a mi hermana mejor que nadie. Ella siempre se esmeró en esconder su fragilidad. Y ahora, su silencio hablaba demasiado. Los mensajes secos, los audios apresurados, la falta de ironía, era como si caminara sobre vidrios rotos, pero sin poder hacer ruido. Y no era exageración. Tomás borró todo lo que hacía que Nuria fuera Nuria. La vanidad se volvió futilidad. Las amigas, una amenaza. La libertad, un lujo. La controlaba con manos limpias. Nada de gritos en público, nada de escenas dramáticas. Solo una presión continua, controlada, asfixiante. Nadie se daba cuenta. Nuria despertaba todos los días en la misma habitación con vista al mar. La misma cama matrimonial bien tendida, los mismos muebles caros que nunca eligió, los mismos pasos de Tomás resonando por el pasillo, siempre a la misma hora. Y aunque todo fuera impecable, se sentía atrapada en un showroom, todo era bonito, menos la vida. Si tomaba el celular, él quería saber con quién hablaba. Si reía, él preguntaba si se reía de algo que no lo incluía. Ella empezó a dormir con la mochila lista debajo de la cama. No sabía si tendría el coraje, pero la preparó igual, una muda de ropa sencilla, algunos documentos, un cepillo de dientes y un abrigo que usaba cuando era adolescente, escondido al fondo del armario. Era el único objeto que él aún no había notado. El único que seguía siendo suyo. Esa madrugada, después de escuchar el sonido del portón electrónico cerrándose, lo supo. No lo pensó. Se levantó despacio, se puso un par de zapatillas viejas, las únicas que Tomás odiaba, y fue hasta la ventana del salón. Era pesada. Tuvo que empujar con fuerza, casi rayando el marco nuevo. El viento frío le dio en la cara. Sintió la primera cosa real en meses. Saltó con cuidado hacia el jardín lateral. El césped húmedo, el sonido distante de un perro, un auto pasando lentamente por la calle de al lado. Caminó hasta el portón trasero, que por casualidad había quedado entreabierto. Y salió. Sin mirar atrás. El mundo afuera le parecía extraño, pequeño. Pero era libre. Tomó un taxi en la avenida. Se quedó mirando por la ventana, intentando entender lo que había hecho. O intentando creer que realmente lo había hecho. Cuando el auto paró frente a mi edificio, dudó por un segundo. Luego bajó, cruzó el portón y subió las escaleras como si todavía llevara el peso de aquella casa sobre los hombros. Los golpes en la puerta fueron firmes. 3, luego una pausa, después 2 más. Era madrugada. Yo estaba acostada, pero no dormía. Y cuando abrí la puerta, ahí estaba ella. No necesitaba preguntar nada. No me abrazó, no lloró, no pidió perdón. Solo se quedó allí, parada, esperando que yo decidiera si podía entrar. Me hice a un lado. Ella pasó y se detuvo en medio del salón. Estaba diferente. El rostro limpio, los ojos hundidos, el cabello recogido sin cuidado. La bolsa colgada del hombro casi cayéndose. Pero lo más extraño era su silencio, Nuria nunca entraba en ningún lugar sin anunciar que había llegado. Fui a la cocina, puse agua a calentar. El tiempo entre nosotras no era de explicaciones, era de escuchar. Cuando regresé con la taza, ya estaba sentada en el sofá, mirando al vacío. Le entregué el té, me senté a su lado. Después de un tiempo, habló. Me encerraba. Todos los días. Hasta la ventana de la cocina tenía rejas. No era protección. Era prisión. No dije nada. Borró mis redes. Me decía que era patética. Que nadie me echaría de menos si desapareciera. Las palabras salían una a una, como si hubieran estado contenidas por mucho tiempo. No lloraba sin parar. Lloraba por bloques. A veces se detenía, respiraba, seguía. Lo permití. Porque pensé que eso era amor. Pensé que ser esposa era eso, renunciar. Pero al final, solo me estaba apagando. Y él ayudando. Nos quedamos allí durante horas. Ella hablaba, y yo escuchaba. Por primera vez, Nuria me necesitaba. No por estatus, no por apariencia. Sino porque estaba vacía. Y yo era la última puerta abierta. Le preparé un colchón plegable, le di una manta limpia, dejé la luz del pasillo encendida.
Se acostó y durmió como quien no sueña, solo se apaga. Y esa noche, lo entendí, a veces, la única manera de volver a ser alguien, es huyendo de quien te convenció de que no eras nadie. A la mañana siguiente, Nuria despertó como quien vuelve a la superficie después de mucho tiempo sumergida. No preguntó dónde estaba, no comentó que había comido por última vez, no pidió nada. Solo se sentó en el colchón en el suelo, miró alrededor como quien no está segura de si aún es bienvenida, y esperó a que yo dijera algo. Pero no dije nada. Fui a buscar 2 cafés y puse uno en su mano. Solo entonces hablé, ahora empezamos. No pregunté si quería denunciar, ni si pensaba volver. Yo sabía la respuesta. Lo que necesitaba era estructura, y de eso, yo entendía. Mientras ella se duchaba y se ponía una ropa que le presté, fui a mi computadora. Hice los primeros contactos con una colega del foro, verifiqué la disponibilidad de un abogado de la Defensoría Pública, agendé el inicio de la solicitud de medida de protección. Cuando salió del baño, ya tenía una carpeta con los primeros papeles listos. Esto es el comienzo de tu nuevo comienzo, dije, entregando sin ceremonia. Nuria tomó la carpeta sin decir nada. La hojeó por unos segundos y, por primera vez, desvió la mirada como quien tiene vergüenza. No de mí. De ella misma. No sé si voy a poder. Vas a poder, respondí. Porque ahora tienes a alguien a tu lado. Y eso lo cambia todo. Pasamos los días siguientes en una rutina extraña, pero funcional. Por la mañana, yo salía a trabajar y le dejaba la llave. Por la tarde, volvía y le explicaba cada documento, cada paso del proceso. La orden de protección fue concedida más rápido de lo normal, quizá por la claridad de los relatos, quizá por la urgencia que supe demostrar en la petición. Y, por primera vez en mucho tiempo, Nuria pudo respirar sin pedir permiso. No fue fácil. Ninguna transición lo es. A veces, se quedaba horas sentada en la terraza, con un abrigo viejo y la mirada perdida en el horizonte. Otras veces, preguntaba si estaba molestando, como si aún necesitara autorización para existir. Le daba vergüenza incluso usar la lavadora. Y cuando comía, lo hacía en silencio, como si el ruido de los cubiertos pudiera provocar a alguien. Poco a poco, las marcas desaparecieron. Los tacones quedaron guardados. Las pestañas postizas, los perfumes caros, los esmaltes llamativos, todo fue quedando atrás. Y no por imposición, sino porque ya no le encontraba sentido a mantener la apariencia. Conseguí encontrarle una casa sencilla en alquiler, en una zona más tranquila a las afueras de la ciudad. Me quedé con ella el día de la mudanza. No llevaba casi nada. 2 maletas, un bolso y un vacío en la mirada que ni el tiempo llenaba. El primer día sola en la nueva casa, me mandó un mensaje corto, logré armar la cama. Dormí bien. Gracias. Era poco. Pero era un comienzo. Ver a Nuria en ese escenario era extraño. Ella, que desfilaba en fiestas y eventos, ahora pasaba las tardes leyendo en silencio o reorganizando el armario. A veces se sentaba en el patio, mirando los pájaros que venían a buscar migas. Ya no necesitaba ser vista. Solo quería estar. Claro que hubo recaídas. Momentos en los que se cuestionaba. En los que hablaba de Tomás como si aún tuviera que justificarse. Pero el tono fue cambiando. La culpa dio paso a la conciencia. La vergüenza se transformó en madurez. Pasaron los meses. La vida retomó un ritmo diferente, menos ruidoso. Nuria siguió en la nueva casa. Yo seguía siendo el único vínculo directo que ella mantenía con el mundo anterior. Nuestros padres no sabían todo. Nuria me pidió que no lo contara. Y lo respeté. A veces, la dignidad es una reconstrucción lenta, ladrillo a ladrillo, y no cabe en las expectativas de quienes siempre te vieron con ojos viciados. Una tarde de domingo, decidí visitarla. Llevé un pastel sencillo, té de limón y una caja con algunas fotos antiguas que encontré en un cajón del armario de la casa de nuestros padres. Ella abrió la puerta ya con una sonrisa leve, casi avergonzada. Traje cosas de hermana mayor, dije, levantando la caja. Ella rió y me dejó entrar. La casa era pequeña, pero acogedora. Había flores en la ventana, libros apilados cerca de la cama y ropa colgada en un tendedero improvisado. Todo allí tenía cara de vida real. De vida vivida.
Nos sentamos a la mesa. Tomamos té en silencio. La conversación vino poco a poco. Ninguna de las dos tenía prisa. Hablamos de cosas cotidianas, noticias de la ciudad, viejos parientes. Luego, ella tomó una de las fotos y se quedó mirándola por unos segundos. Era una imagen antigua, de una Navidad en la que usábamos ropa igual. Yo con el cabello recogido. Ella con el vestido rojo que pidió como regalo durante semanas. «Sabes, Carla», empezó, con voz baja. Yo creía que lo tenía todo. Que bastaba con triunfar. Que ser admirada me iba a proteger. Pero en realidad solo estaba intentando alcanzarte. No respondí. Esperé. Ella continuó. Sentía envidia. No de lo que tú tenías, sino de lo que tú eras. De tu paz. De la forma en que vivías sin necesidad de probar nada. Se detuvo un instante, mirándome con los ojos llenos de lágrimas. Y dijo, sin rodeos, perdóname. Fueron palabras simples. Pero dichas sin máscaras, sin actuación. Por primera vez, mi hermana no llevaba ninguna armadura. Estaba entera. Frágil, pero entera. Me levanté, fui hasta ella y la abracé. No fue un gesto de reconciliación de película. Fue solo un abrazo. Pero dentro de él había años de rencores, silencio, distancia. Y también había el inicio de algo nuevo. No, nuestra relación no se volvió perfecta después de eso. Seguimos siendo diferentes. Seguimos siendo hermanas. Pero por primera vez, estábamos del mismo lado. Y lo más curioso es que, al final de todo, ya no había anillos, ni resorts, ni vestidos italianos. Solo había dos mujeres que, por primera vez, no necesitaban competir. Y eso era suficiente. ¿Te gustó la historia? Entonces comenta aquí abajo qué habrías hecho tú en lugar de Carla. Y no te olvides de suscribirte al canal para seguir más historias emocionantes como esta.